El tintinear de las copas de champán sonó en mi oído como una diminuta e irónica campanilla de alarma. Al otro lado de la mesa cubierta con mantel de lino en persail, mi marido desde hacía 10 años, David Wright, extendió la mano para tomar la mía. Su sonrisa era la misma que me había conquistado en la abarrotada biblioteca de Derecho de Columbia, lo que parecía otra vida atrás. Esa sonrisa de dientes perfectamente blancos y arruguitas en las comisuras de sus ojos azul océano, dedicada a la mujer más hermosa de cualquier habitación. Y la única razón por la que todo esto, hizo un gesto vago con la mano que abarcó el silencioso y lujoso restaurante, su traje a medida de Tom Ford, nuestra vida entera, significa algo. Sonreí, la curva cálida y ensayada de labios que había perfeccionado para inauguraciones de galerías y galas benéficas. Por nosotros. David. 10 años. Tomé un sorbo, las burbujas estallaron con fuerza sobre mi lengua. 10 años. El pensamiento tenía peso, algo sólido, sustancial. La mayor parte de una buena vida, ¿no? Tengo algo para ti, dijo él, bajando la voz a ese tono íntimo reservado solo para mí. Sacó una delgada caja negra de terciopelo que no reconocí de ningún joyero. Parecía antigua, el terciopelo ligeramente gastado en las bisagras. David, la cena ya es más que suficiente, protesté en voz baja, pero mi corazón dio un pequeño vuelco. Había estado misterioso toda la semana, recibiendo llamadas extrañas en su despacho y mencionando una pieza familiar que estaba restaurando. Nunca es suficiente para ti, Hannah. Empujó la caja hacia mí. Ábrela. La mesa cercana donde estaban sentados varios abogados de fusiones y adquisiciones de su oficina se quedó en silencio, observando con sonrisas indulgentes. Sentí la familiar y leve presión de estar en exhibición, la esposa perfecta recibiendo el regalo perfecto. Levanté la tapa. Sobre la seda marfil descolorida descansaba un collar. No era el brillo moderno y cegador de una compra en la Quinta Avenida. Era diferente. Una cadena de platino, delicada pero fuerte, llevaba un colgante del tamaño de mi uña. Un solo diamante de corte europeo antiguo, quizá de 2 quilates, sujeto en un intrincado engaste con bordes milgrain de oro blanco, rodeado por un patrón de filigrana con hojas casi Art Nouveau y pequeños detalles de perlas diminutas. Era impresionante de una forma fantasmal y atemporal. David, es exquisito. Se llama Estrella de Medianoche, dijo él mientras lo sacaba de la caja. El diamante atrapó la luz de las velas y proyectó arcoíris fragmentado sobre el mantel. Era de mi madre, lo único suyo que conservé cuando murió. He estado restaurándolo por completo durante los últimos 6 meses. Tuve que encontrar a un verdadero artista para trabajar en él. Quería que lo tuvieras esta noche. Su voz se volvió un poco más espesa, justo lo necesario. Para que siempre tengas contigo una pieza de mi familia. Los colegas hicieron suaves sonidos de aprobación. Una pieza familiar de verdad, Dave. Eso es auténtico, dijo Mark. Solo lo mejor para mi chica, respondió David, con los ojos brillantes. Date la vuelta, cariño. Levanté el cabello, sintiendo el metal frío rozar mi cuello y el leve clic del cierre. El colgante se acomodó justo sobre el escote de mi vestido de seda azul marino. Pesaba más de lo que parecía. Te queda perfecto, murmuró David, dejando sus manos sobre mis hombros un instante demasiado largo, como si hubiera sido hecho para ti. El resto de la cena pasó como un borrón de comida exquisita, vino caro y risas un poco demasiado fuertes. No dejaba de tocar el colgante mientras el metal se calentaba contra mi piel. La madre de David, Eleanor Wright, había muerto de un cáncer agresivo cuando él estaba en la universidad. Rara vez hablaba de ella. El gesto parecía profundo, una vulnerabilidad enorme. Un pequeño nudo frío de culpa se formó en mi estómago. Había estado demasiado distante últimamente, demasiado ocupada organizando el campamento de verano de Liam y la renovación de la casa de los Hamptons. El regalo parecía una respuesta a una pregunta que nunca había hecho. Más tarde, en el silencioso y enorme baño de mármol de nuestro ático en Tribeca, finalmente lo examiné con atención. David ya dormía, agotado por el vino y por el papel de marido devoto. El diamante brillaba con intensidad bajo las luces del tocador. Intenté abrir el cierre, con los dedos húmedos por el vapor de la ducha que estaba a punto de tomar. El mecanismo era un antiguo cierre de barril, intrincado y rígido. Cuando por fin logré abrirlo, el collar se deslizó entre mis dedos. Intenté atraparlo, pero la cadena se enganchó en el borde del lavabo. Hubo un pequeño sonido metálico. El collar cayó dentro del fregadero de porcelana blanca. El colgante estaba intacto, pero la delicada cadena de seguridad se había roto cerca del cierre. Suspiré,
Molesta. Tendría que arreglarlo. David se decepcionaría si no lo llevaba mañana en el brunch informal con amigos que había organizado. Al sostenerlo en alto vi algo que no había notado antes. En la curva interior del engaste, donde descansaría contra mi piel, había una serie de diminutos arañazos precisos. No parecían desgaste aleatorio. Casi parecían marcas. Entrecerré los ojos. Era difícil distinguirlas. Tal vez una M más de o simplemente una imperfección del metal. El vapor de la ducha empañó el espejo y ocultó la vista. Negué con la cabeza. Las joyas antiguas cuentan historias. Aquellas solo serían cicatrices de su pasado. Coloqué el collar roto sobre una toalla de mano. Mañana lo llevaría a Elías. Elías Burkovitz era un artesano joyero de tercera generación con un pequeño taller en el distrito de los diamantes. Mi abuela siempre confiaba en él. Había arreglado la pulsera antigua de zafiros que David me regaló en nuestro 5º aniversario, después de que Liam, en una rabieta de niño pequeño, la lanzara por la cocina. Era discreto, brillante y no cobraba una fortuna. Dormir fue imposible. El colgante de diamante, ahora sobre la mesita de noche, parecía emitir una fría luz propia en la oscuridad. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, le mostré a David la cadena rota. «Oh, Hannah, no», dijo con genuina preocupación. La tomó con cuidado entre sus dedos. «Ese maldito cierre viejo. Debería haberlo cambiado. Lo siento mucho. Solo es la cadena de seguridad», dije. «Hoy lo llevaré a Elías. Lo arreglará en una hora». Una sombra cruzó por sus ojos, un destello que apareció y desapareció. «¿Elías en la calle 47? ¿Estás segura? Conozco un lugar fantástico en el Waldorf. Ellos hicieron la restauración inicial. Lo arreglarían gratis. Elías está bien, David. Es un mago y conoce todas mis otras piezas. Hará el trabajo igual». Besé su mejilla, saboreando café y su colonia cítrica. «No te preocupes. Cuidaré el tesoro de tu madre». Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «De acuerdo. Solo ten cuidado con él. Es irreemplazable». El taller de Elías era una cueva de maravillas que olía a pulidor de metal, madera vieja y polvo. Las vitrinas mostraban piezas increíbles y las paredes estaban cubiertas por cientos de pequeños cajones de madera. Elías, un hombre pequeño con una lupa permanentemente sobre la frente como una corona de joyero, tomó el collar con la reverencia de un sacerdote sosteniendo una reliquia. «Ah, la estrella de medianoche», murmuró con su voz grave de Europa del Este. «Una pieza hermosa con una historia trágica». Parpadeé. «¿La conoce?» «Conozco la pieza. De la familia adecuada. No la veía desde hace más de 20 años». La examinó con la lupa bajo la luz halógena. Emitió un murmullo indiferente. Observó la cadena rota chasqueando la lengua. Algo sencillo, 5 minutos de soldadura, pero no se movió para arreglarla. Su atención estaba fija en el colgante. Lo giró y estudió la parte trasera. La filigrana, el engaste del diamante, la restauración es reciente, murmuró más para sí mismo que para mí. Muy fina. Demasiado fina. Cambió la lupa por otra lente más potente y acercó la nariz casi hasta tocar el metal. El murmullo se detuvo. Sus hombros se tensaron. «Señor Burkovitz, ¿todo está bien?» No respondió durante un minuto entero. El único sonido era el suave siseo de un soldador en la sala de atrás. Cuando levantó la vista, su rostro normalmente cálido estaba pálido. Colocó el collar con extremo cuidado sobre la almohadilla de terciopelo negro. Miró hacia la puerta de la tienda y me hizo un gesto para acercarme. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me incliné. Su aliento olía a menta y té viejo. Su voz fue apenas un susurro. «Señor Wright, este colgante ha sido modificado. La filigrana no es solo decorativa. Hay una cavidad muy pequeña entre el oro exterior y el engaste interior». Tragó saliva. «Cuando uso el espectroscopio veo restos de revestimiento de plomo y detrás polonio 210, partículas microscópicas selladas dentro. Es un método sofisticado». Las palabras significaban todo y nada. «¿Polonio? ¿Qué es eso? ¿Un tipo de esmalte?» Sus ojos, agrandados por la lente, estaban llenos de un miedo contagioso. «No, señora Wright. No es para joyería. Es un emisor alfa, radiactivo, extremadamente tóxico. Unas pocas motas, un poco de polvo, es suficiente. No tiene olor ni sabor. Si el sello se rompe, pasa a la piel, se inhala, entra en el cuerpo.
Su voz bajó aún más. Te enferma lentamente. El cabello se cae. Los huesos duelen. Los órganos fallan. Los médicos buscan cáncer o enfermedades raras y casi nunca encuentran esto. Es un fantasma que mata. El mundo no se inclinó. Se congeló. El siseo del soldador se convirtió en un grito. El brillo de los diamantes en las vitrinas parecía maligno. Veo estrellas. Escuché decir a mi propia voz con una calma imposible. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? La mirada de Elías estaba llena de compasión. He oído historias, solo historias, de los viejos tiempos, de lugares lejanos. Se usa cuando alguien necesita morir y nadie debe saber por qué. Empujó el collar lejos de él como si fuera una serpiente viva. Usted lo lleva contra la piel todos los días. En la ducha, con el calor y la humedad. Incluso el mejor sello puede debilitarse. Un pequeño fallo. Sacudió la cabeza con gravedad. ¿Quién se lo dio? El hielo en mis venas se volvió fuego y luego volvió a congelarse. David. Su madre, una pieza familiar. Quería que tuvieras una parte de mi familia contigo. Siempre. La cena, el brindis, los colegas mirando, el regalo perfecto, el peso en mi cuello. ¿Cuánto tiempo? Mis labios estaban entumecidos. ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Semanas. Meses. Los síntomas parecen muchas cosas. Fatiga, una gripe que no desaparece. Cuando los médicos miran en la dirección correcta ya es demasiado tarde. Me miró a los ojos y vi el veredicto. No debe llevarse esto de vuelta. Debe acudir a las autoridades. Las autoridades. La policía. Me imaginé entrando en una comisaría diciendo, mi marido me regaló un collar radiactivo. Sonreirían con educación. Llamarían a David. David con su encanto y sus contactos. Mi pobre esposa estresada, diría. La presión de las obras benéficas. Quizá un malentendido con el joyero. Vamos al doctor Evans. Cariño. Un chequeo completo. Y yo desaparecería en un diagnóstico de psicosis por estrés o en la muerte lenta que Elías acababa de describir. No, dije. Tomé el collar. Elías retrocedió. Usted va a arreglar ahora mismo la cadena exactamente como estaba y no dirá nada a nadie. Nadie. ¿Entiende? Señor Araiz, no puedo. La voz que salió de mí era fría y final. Cobre el pago de mi tarjeta y olvide que estuve aquí hoy. Olvide lo que vio. Dudó un momento. El miedo ganó. Asintió. Con unas pinzas colocó el collar en una pequeña caja forrada de plomo que sacó de un cajón y lo llevó a su banco de trabajo. Sus manos temblaban ligeramente mientras soldaba el eslabón. 5 minutos. Luego me lo devolvió. La cadena reparada, el colgante inocentemente hermoso. Lo dejó en una bolsita de terciopelo. Gracias, Elías, dije con mi sonrisa social automática. Siempre es un placer. Salí de la tienda con la bolsa quemando en mi bolso. Caminé 2 manzanas antes de entrar en el baño de un Starbucks. Cerré la puerta y saqué el teléfono con manos temblorosas. Escribí en el buscador, polonio 210. Los resultados aparecieron, altamente radiactivo, extremadamente tóxico, emisor alfa, no penetra la piel pero es letal si se ingiere o inhala. 1 gramo podría enfermar a decenas de millones de personas. Utilizado en el asesinato del exagente del KGB Alexander Livinenko en 2006. Síntomas similares al síndrome de radiación aguda, difícil de detectar. Sin antídoto conocido. Seguí leyendo con el corazón golpeando mi pecho. Un titular sensacionalista. Muerte por enfermedad misteriosa. ¿Fue envenenamiento con polonio? Otro. El veneno perfecto. ¿Por qué espías y maridos aman el polonio? Maridos. La palabra nadó ante mis ojos. Pensé en los últimos 6 meses. Mi cansancio inusual que atribuía a cuidar de un niño de 8 años y a las reuniones del consejo, las náuseas ocasionales, los cabellos de más en el cepillo. Pequeñas cosas fácilmente explicables, pero también posibles síntomas tempranos. Pensé en David insistiendo en que visitara a su nuevo médico personal, el doctor Evans, para un chequeo completo. Cariño, te veo pálida. Pensé en la semana pasada cerrando este collar en mi cuello con sus dedos rozando mi piel. Un sollozo seco escapó de mi garganta. No ahora. Tenía que pensar. Tenía que salir. Tenía que buscar a Liam. Me eché agua fría en la cara mirando a la mujer pálida del espejo. Hannah Wright, no eres una víctima. Aún no. Salí. En una farmacia compré un teléfono prepago en efectivo.
En una ferretería compré una caja metálica fuerte con cerradura. Conduje hasta un lugar tranquilo junto al Hudson y, usando unas pinzas de mi estuche de manicura, coloqué la bolsita con la estrella de medianoche dentro de la caja, la cerré y la metí en el maletero como si fuera un pequeño ataúd. Luego conduje a casa. El portero Miguel me saludó. Buenas tardes, señora Wright. El señor Wright dijo que estaría fuera un rato. Solo un recado rápido. Respondí con una sonrisa que parecía una máscara rota. ¿Liam ya volvió del fútbol? Aún no, señora, media hora más. Perfecto. El ático estaba silencioso y brillante. Una jaula hermosa. Fui al vestidor y saqué del fondo un gran bolso de viaje que era mi bolsa de emergencia. Una costumbre de mi madre que siempre decía que había que tener dinero y ropa lista. Metí vaqueros, suéteres, ropa interior, la sudadera favorita de Liam, su tableta, nuestros pasaportes y el dinero de emergencia de mi joyero. Solo tomé las joyas que eran exclusivamente mías. Todo lo que David me había regalado se quedó. Escuché abrirse la puerta. Mamá, ya llegué. La voz de Liam resonó por el apartamento. Mi corazón se apretó. Salí con el bolso. Mi hijo estaba en la entrada, con las mejillas rojas y el uniforme de fútbol lleno de barro. Se parecía mucho a David, pero con mis ojos. Hola, campeón, dije abrazándolo con fuerza. Nunca quise soltarlo. Mamá, aprietas demasiado, rió. Lo siento, cariño. Escucha, vamos a irnos ahora mismo a una pequeña aventura. Sus ojos brillaron. ¿Una sorpresa? ¿Como Disney? Mejor. Vamos a ver a la abuela en Seattle. No se siente bien y necesita ver a su nieto favorito. Su cara cambió. Pero papá dijo que mañana vamos al partido de béisbol y tengo una cita para jugar con Jaque. Lo sé, pero esto es importante. Papá lo entenderá. Haz tu mochila con tus cosas favoritas. 5 minutos. Mientras corría a su habitación tomé el teléfono fijo y llamé a David. Contestó en el segundo tono. Hannah, ¿todo bien? ¿Cómo está el collar? Su voz sonaba normal, cariñosa. Está bien, dije forzando un temblor en mi voz. Pero es mamá en Seattle. Clare acaba de llamar. Se cayó. Parece grave. Quizá una cadera rota. Tal vez quiere vernos. Hubo una pausa. Oh, Hannah, lo siento mucho. ¿Quieres que vaya contigo? Puedo cancelar reuniones. No, tienes la presentación del lunes. Es importante. Ya reservé un vuelo desde Newark en 2 horas. Solo necesito estar con ella. Otra pausa. Claro. Dale mi cariño y besa a Liam de mi parte. Llámame cuando lleguen. Te quiero. Yo también. Viajen seguros. Colgué con la mano temblando. 30 minutos después, con Liam hablando emocionado del Space Needle, salimos del garaje. En el maletero estaba la caja. En mi bolso el teléfono prepago. Cuando tomé la autopista hacia Newark Liberty, el skyline de Manhattan se alejó en el espejo retrovisor como una corona de espinas. Mi mano fue al cuello donde el peso de la estrella de medianoche había descansado menos de un día. La piel se sentía fría, viva. Miré a Liam cantando en la radio con total confianza. Había fallado en protegerme a mí misma. No fallaría en protegerlo a él. El avión ascendió entre las nubes dejando atrás la ciudad y la vida que conocía. Solo una verdad fría y mortal iluminaba el camino por delante. La lluvia golpeaba las ventanas del bungalow de Clare en Seattle. Liam dormía en la habitación de invitados abrazando un peluche del Space Needle. Yo estaba en la mesa de su cocina con una taza de té frío entre las manos. La caja con el collar estaba dentro de una bolsa hermética en su caja fuerte e ignífuga. Era como tener una granada viva en la casa. Dilo otra vez lentamente, dijo Clare. Ella era mi opuesto. Donde yo era rubia y suave, ella era de rasgos afilados, cabello corto oscuro y mirada penetrante de periodista investigadora nominada al Pulitzer convertida en podcaste de crímenes reales. El joyero dijo que el colgante estaba modificado, con una cavidad revestida de plomo llena de polonio 210. Es radiactivo, venenoso, diseñado para enfermarme y matarme sin que nadie supiera por qué. Clare no se inmutó. Y David te lo regaló por vuestro aniversario. Dijo que era de su madre. ¿Le crees? Hasta ayer sí. Ahora no sé qué creer. Me cubrí la cara con las manos. Esto suena a locura. Mi marido intentando matarme con un collar. No es locura, dijo ella. Es maldad calculada. Es una ejecución lenta y negable. Hay que pensar como detective.
El motivo suele ser dinero o libertad. ¿Cómo están tus finanzas? David lo maneja todo. Tenemos acuerdo prenupcial, pero se disolvía después de 10 años. Eso pasó hace 6 meses. Los ojos de Clare se estrecharon. Conveniente. ¿Seguro de vida? Sí, pero nunca presté atención. ¿Cuánto vale? No lo sé, quizá un par de millones. Averígualo hoy. Llamé con el teléfono prepago a la aseguradora fingiendo ser mi asistente. El representante leyó los datos. Valor de la póliza 10 millones. Beneficiario David Wright. Pero en los últimos 18 meses se añadieron pólizas adicionales. 5 millones, 7 millones, 8 millones y 10 millones más. Total 40 millones. El mundo se me vino abajo. 40 millones. El pago es completo incluso por enfermedad rara o no diagnosticada. Colgué y vomité en el fregadero. Está pagando primas por 40 millones sobre mi vida, susurré a Clare. Y la última póliza la compró hace 3 meses. Clare no parpadeó. Eso no es planificación financiera. Es una inversión con retorno claro. Tu muerte. Jaque Morro llegó al anochecer. Antiguo agente del FBI especializado en delitos financieros. Escuchó toda la historia en silencio. Sacó un contador Geiger y lo acercó a la caja. El chasquido irregular confirmó lo que temíamos. Polonio 210, dijo. Tiene una vida media corta, unos 138 días. Eso significa que es reciente. Esto no es una reliquia familiar. Es un trabajo a medida. Sofisticado y caro. ¿Podemos rastrearlo? Preguntó Clare. Lo dudo. Mafia rusa, algunos estados, laboratorios del mercado negro. Es un fantasma imposible de rastrear. Luego me miró. Dijiste que tu joyero habitual murió. Benny Sharp. Tenía una tienda en West Village. Murió de un infarto hace 6 meses. David me lo dijo. Pensé que era triste, pero tenía más de 60 años. Jaque ya estaba tecleando en su portátil. Benjamin Sharp, 64 años, hallado muerto en su apartamento de Brooklyn. Causa oficial, infarto agudo de miocardio. Sin autopsia. Tenía antecedentes de hipertensión. Levantó la vista. Un momento muy conveniente. Justo antes de que tu marido empiece a regalarte una pieza que requiere una restauración especializada y secreta, muere un hombre que conocía todas tus joyas. Alguien que podría haber notado si una pieza era falsa o había sido alterada recientemente. Una nueva capa de hielo se formó en mi estómago. ¿Crees que David? Creo que es un dato más, dijo Jaque, con frialdad profesional. En mi trabajo, las coincidencias suelen ser un sesgo cognitivo. Veamos el dinero. Pasó las 2 horas siguientes, con mi permiso tembloroso, entrando en mi mundo financiero. Usó un programa que yo no entendía, sacando extractos, registros de transferencias y documentos corporativos. Vi mi vida reducida a columnas de números, un mapa de la traición escrito en decimales. Aquí, dijo Jaque, señalando la pantalla. Las cuentas de inversión conjuntas, las que dijiste que David gestionaba. Durante los últimos 4 años ha estado moviendo activos de forma sistemática, usando los poderes notariales que le diste. Ha trasladado fondos líquidos de cuentas a nombre de ambos a fideicomisos y sociedades limitadas en las que tú no tienes firma autorizada. Están estructuradas en capas, una pantalla dentro de otra, pero el beneficiario final es una sociedad de cartera en Delaware llamada Midas Geraisen, controlada por David. ¿Cuánto? Mi voz era apenas un hilo. Siendo conservadores, 12 millones. Tu herencia de tus padres, el dinero de la venta de tu loft en Soho, la cartera que te dejó tu abuelo. Todo ha sido trasladado. Me sentí fuera de mi cuerpo. El dinero no era lo importante. Lo importante era la mentira, el robo silencioso y meticuloso que ocurría junto a nuestros cafés de la mañana, nuestras vacaciones familiares, su mano apoyada en la parte baja de mi espalda en las fiestas, y las primas del seguro. Jaque siguió, implacable. Y las primas no se están pagando desde vuestra cuenta doméstica conjunta. Se están pagando desde una cuenta corporativa de Wright Capital, su empresa, lo que significa que las está metiendo como gasto de negocio deducible. O sea, que se está desgravando el coste de matarme. Lo absurdo de aquello casi me hizo reír. ¡Qué cabrón tan eficiente!, murmuró Clare. Los dedos de Jaque volaban sobre el teclado. Veamos el círculo íntimo del señor Wright. Su padrino de boda, Marcus Thorne. Conocía a Marcus. El típico tipo de fondos de cobertura, palmadas en la espalda, compañero de universidad de David.
Se volvió a casar hace 2 años con una mujer mucho más joven. ¿Qué pasa con él? Su primera esposa, Alicia, se ahogó en su piscina de los Hamptons. Había bebido unas copas de vino. Lo declararon accidente. Era hija de un magnate de la industria cárnica y había heredado un terreno muy valioso y edificable en Montauk. Ese terreno se vendió 6 meses después de su muerte. El fondo de Marcus, en el que David es uno de los principales inversores, fue el promotor principal. Sunset Tree Luxury Condos. Muy rentable. Las piezas, afiladas y feas, empezaron a encajar. No era una sola idea monstruosa, sino un patrón, un método. David invirtió en ese proyecto, susurré. Dijo que era una apuesta segura. Un amigo ayudando a otro. Un amigo ayudando a otro a deshacerse de su esposa y sacar dinero del cadáver, escupió Clare. Jake asintió. Es un patrón. Acceso a riqueza mediante matrimonio, eliminación del cónyuge, un accidente trágico o una enfermedad repentina. Nada de divorcios sucios, nada de repartir bienes, solo una herencia limpia y rentable. Con David es el seguro. Con Marcus fue el sector inmobiliario. Distintas herramientas, mismo plan. Pensé en el dolor de David cuando murió la mujer de Marcus. En el elogio sentido que dio. En el apoyo que mostró a su amigo destrozado. Todo teatro. ¿Qué hago? La pregunta sonó pequeña, perdida. Jake me miró sin apartar la vista. Primero, para él tú sigues estando muerta en vida. Eres una mujer a la que acaban de dar un veneno de acción lenta. Él estará esperando, observando los síntomas. Estará al mando. Paciente. Vamos a usar eso. Dejaremos que se confíe. Tienes que desaparecer. Nada de contacto con viejos amigos. Nada de redes sociales. Eres una hija entregada cuidando de su madre enferma. Alimentaremos esa versión por unos pocos canales controlados. Y luego haremos que enfermes. Me eché hacia atrás. ¿Qué? No de verdad. Haremos que él crea que estás enferma. Los síntomas de un envenenamiento por radiación de bajo nivel, cansancio, náuseas, moratones inexplicables. Dejaremos que eso le llegue por sus canales. Creerá que su plan está funcionando. Y cuando un hombre cree que está ganando, se descuida. Comete errores. Puede que acelere los plazos. Y ahí, dijo Jake, es cuando estaremos esperando. Esa noche, mucho después de que Clare y Jake dejaran de hablar de estrategia, fui a ver a Liam. Dormía, en paz, inocente. Le aparté el pelo de la frente. Mi corazón era una herida viva. Ya no luchaba solo por mi vida. Luchaba por la suya, por el derecho a ser su madre, a verlo crecer. El miedo seguía ahí, un compañero constante y frío, pero debajo de él empezaba a moverse algo nuevo, un fragmento duro y brillante de furia. David no solo me había traicionado. Me había convertido en una idiota. Había convertido nuestra vida, nuestro amor, nuestra familia, en una anotación contable, en un cálculo. Muy bien, David, pensé, mirando la lluvia incansable de Seattle. ¿Quieres jugar a este juego? Elegiste a la esposa equivocada para envenenar. El juego había empezado y, por primera vez, yo conocía las reglas. 2 semanas en Seattle se instalaron en una rutina sombría. Mi mundo, antes definido por galas benéficas y admisiones preescolares, ahora giraba en torno a aplicaciones de mensajería cifrada, informes de contabilidad forense y la cuidadosa construcción de una mentira. La habitación de invitados de Clare era nuestro cuarto de guerra. Mapas, cronologías y diagramas de flujo, cortesía de Jake, cubrían una pared, trazando los movimientos financieros y las conexiones sociales de David con un detalle brutal y condenatorio. Mi papel era el de la esposa que se iba apagando poco a poco. Era una actuación enfermiza bajo la dirección de Jake. Hice una llamada cuidadosamente escrita a David, programada para un viernes por la noche, cuando seguramente estaría tomando algo, sintiéndose seguro. El teléfono sonó 3 veces antes de que respondiera. Hannah, cariño, justo estaba pensando en ti. Su voz era cálida, teñida de lo que parecía una preocupación real. Antes era un consuelo. Ahora me revolvía la piel. David, dije, forzando un temblor débil en mi voz. Estaba sentada en el suelo del vestidor de Clare, con la puerta cerrada y un vaso de agua al lado para imitar el sonido de unas manos temblorosas. Yo, no sé qué me pasa. ¿Qué ocurre? ¿Es tu madre? ¿Está peor? No, mamá está estable. Soy yo. Dejé un silencio. Un latido de estática en la línea. Me siento fatal.
Peor que cuando llegué. El cansancio es insoportable. Algunos días apenas puedo levantarme de la cama. Y se me cae el pelo a mechones, David, en la ducha. Da miedo. Describí los síntomas que Jake había investigado. Dolores profundos en los huesos, sabor metálico en la boca, náuseas persistentes. Todo clásico, todo vago. Su respuesta fue una obra maestra de preocupación conyugal. Oh, cariño, eso suena fatal. Seguro que es el estrés, con lo de tu madre encima. Además, la humedad de Seattle tampoco ayuda. A lo mejor es un virus. ¿Has ido al médico? Todavía no. Es que, me siento tan débil. Clare está cuidando de Liam casi todos los días. Dejé que mi voz se quebrara. Te echo de menos. Tengo miedo. No tengas miedo. Lo resolveremos. Su tono cambió, volviéndose suavemente directivo. El David que yo conocía, el solucionador de problemas. Escucha, no puedes quedarte ahí preocupándote. Tienes que ver a alguien, a un especialista de verdad. Quiero que vuelvas a casa. Te conseguiré una cita con el Dr. Evans inmediatamente. Es el mejor. El Dr. Evans, su médico personal, el mismo que nos había dado a ambos un parte de salud perfecto hacía 4 meses. El mismo cuya consulta estaba financiada en parte por una subvención del brazo filantrópico de Rai Capital, según las averiguaciones rápidas de Jake. No sé si puedo viajar, David. Estoy agotada. Entonces voy yo a por ti. Fletaré un avión. Incluso llevaré a un médico conmigo. Lo resolveremos. La oferta fue rápida, extravagante y olía a control. Me quería de vuelta en Nueva York, bajo su pulgar, bajo el cuidado de su médico. No, no hagas eso. Es demasiado. Déjame ver primero a alguien aquí. Un médico local. Quizás solo sea un virus. Tenía que encontrar el equilibrio, lo bastante enferma para resultar creíble, pero lo bastante reticente como para no caer en su trampa. Un destello de impaciencia se filtró en su voz. Hannah, sé razonable. Necesitas continuidad médica. El Dr. Evans tiene todo tu historial. Este enfoque a parches no es seguro. Al menos deja que te envíe a alguien de Seattle en quien confío. Un compañero de la escuela de negocios tiene allí un hermano internista de muchísimo prestigio. Todos mis instintos gritaron que no. Un médico en quien él confiaba era un médico que quizá tenía comprado. Déjame intentar una cosa primero, dije con voz pequeña. Una amiga de Clare me recomendó una clínica. Tengo cita mañana. Si no encuentran nada, volveré a casa. Lo prometo. Hubo un largo silencio. Podía imaginármelo en su despacho, sopesando sus opciones. Si presionaba demasiado, me asustaría. Mi disposición a volver era el cebo. Está bien, dijo por fin, recuperando la calidez. Pero si ese médico de 3 al cuarto no encuentra respuestas, te subes al siguiente avión. No voy a perderte por una enfermedad misteriosa. ¿Me oyes? Te oigo. La ironía era tan espesa que podía ahogarme en ella. Te quiero. Yo también te quiero, mi chica valiente. Llámame después de la cita. Terminé la llamada y me dejé caer contra la puerta del armario. Mi cuerpo temblaba con adrenalina auténtica. Acababa de bailar al borde de un cuchillo. Salí y encontré a Jake frunciendo el ceño ante su portátil. Clare estaba de un lado a otro. Ha mordido el anzuelo, dije, con la voz plana. Hasta el fondo. Quiere llevarme de vuelta a Nueva York con su médico domesticado. Bien, dijo Jake sin levantar la vista. Está entrando en el juego. Está intentando controlar la situación. Eso significa que cree que tiene síntomas. Tecleó una tecla. Y acabo de encontrar a su gestora. ¿Qué? Dijimos Clare y yo al mismo tiempo. Victoria Sloan, consultora en gestión de riesgos. Su firma, Sloan Advisory, está registrada en las Islas Caimán. En teoría asesora a personas de altísimo patrimonio sobre longevidad de activos y planificación de legado. Giró la pantalla. Aparecía una página web elegante y profesional, con fotos de archivo de familias felices y cámaras acorazadas. Todo el lenguaje estaba lleno de eufemismos. Mitigar conflictos familiares prolongados. Garantizar una transición generacional fluida. Suena viscoso, dijo Clare, pero no criminal. Mira su lista de clientes, o lo que he podido reconstruir entre sociedades pantalla y fideicomisos opacos. Jake abrió otra ventana.
La sociedad de Marcus Thorne era cliente suya desde 6 meses antes de la fiesta en la piscina en la que murió su primera esposa. Un director ejecutivo tecnológico en Palo Alto, cuya esposa mucho mayor murió en un accidente de senderismo en la Patagonia, también era cliente. Un heredero naviero en Miami cuya esposa, una socialité, murió de un raro trastorno sanguíneo tras un año de enfermedades misteriosas, también era cliente. El factor común: el cónyuge superviviente obtuvo una ganancia financiera significativa y sin disputa poco después de la desafortunada muerte. Y todos eran clientes de Sloan Advisory antes de las tragedias. Una fría certeza se instaló en mis huesos. Ella no gestiona riesgos. Los elimina para siempre. Es una facilitadora. Jake asintió. Encuentra los eslabones débiles, médicos codiciosos, forenses corruptos, funcionarios capaces de perder papeles, y los entrelaza. Ella proporciona el plano. El cliente pone el motivo y el dinero. Y David es cliente suyo, dije. Muy activo, corrigió Jake. Su empresa, Wright Capital, ha pagado a Sloan Advisory más de $200.000 en honorarios de consultoría durante los últimos 18 meses, coincidiendo exactamente con las nuevas pólizas de seguro. Amplió un registro financiero. Y hay un segundo pago mayor, desde otra sociedad limitada controlada por David, hecho hace 3 semanas, justo después de vuestro aniversario, justo después de que te diera el collar. Un pago por éxito. Clare soltó el aire. O un anticipo de la siguiente fase. Se me revolvió el estómago. ¿Cuál es la siguiente fase? Contingencia, dijo Jake con gravedad. El polonio era el plana silencioso, lento, negable. Pero si fallaba, o se descubría, o si tú sospechabas y tratabas de huir, necesitarían una opción más limpia y rápida, algo que pudiera montarse como un accidente, con los síntomas del polonio proporcionando una coartada médica plausible. Un accidente de coche durante un episodio de confusión, una caída por las escaleras, una interacción mortal con medicamentos recetados mientras estabas débil por la enfermedad. La habitación se quedó sin aire. Lo habían pensado todo. Mi muerte era un proyecto con hitos y entregables. Tenemos que entrar en sus comunicaciones, dije, mientras la idea tomaba forma al hablar. Si está hablando con ella, planeando el siguiente paso. Estoy en ello, dijo Jake. Llevo días intentando romper sus canales. Están usando un servicio cifrado de alto nivel, pero todo el mundo se relaja. Puede que cambien a una llamada o a un mensaje normal si algo es urgente. Me miró. Tu trabajo es hacer que sea urgente. Hacerles creer que el plana está funcionando, pero que tú te estás poniendo nerviosa, que quizá estás haciendo las preguntas equivocadas. Tienes que forzarles la mano. Hacer que hablen de pasar al plan B. Durante los días siguientes me convertí en actriz en una obra horrible. Dejé que Clare me hiciera fotos espontáneas, pálida y demacrada, envuelta en una manta en su sofá, y luego la subiera a una cuenta privada de Instagram con pies de foto vagos y preocupados. Aguantando como puedo. Días duros. Qué agradecida estoy por los míos. Entre los seguidores había unas pocas amigas antiguas nuestras y de ella, incluida Tiffany, una cotilla profesional y conocida de la hermana de David. La información acabaría filtrándose. Hice otra llamada a David, sonando más débil, más confusa. El médico de aquí dijo que mis análisis son extraños. Algún tipo de citopenia. Está hablando de un especialista en médula ósea. David, ¿qué me está pasando? Dejé que lágrimas reales se mezclaran con el miedo fingido. La voz de David fue un estudio de angustia calibrada. Ya está. Mañana mismo fletaré un avión. Vuelves a casa. Iremos al Dr. Evans. Te llevaremos con los mejores especialistas del Mount Sinai. Ese médico local no sabe de qué habla. Me da miedo volar, gemí, metiéndome aún más en el papel. ¿Y si pasa algo? No va a pasar nada. Yo estaré contigo en cada paso. Su tono era tranquilizador, definitivo. El depredador calmando a su presa. Después de la llamada, Jake, que había estado escuchando por un auricular, sonrió con rigidez. Está alterado. La mención a análisis concretos lo ha puesto nervioso. Ya se está moviendo. Ahora esperamos a que hablen. La conversación llegó 48 horas después. El programa de vigilancia de Jake, una herramienta aterradora que había instalado en el teléfono de David mediante un enlace de phishing que yo le había enviado semanas atrás, un artículo divertido sobre inversión sostenible en el que él había picado sin pensar, detectó una ráfaga de actividad, no en la aplicación cifrada, sino en un número desechable registrado a nombre de una sociedad pantalla.
Jake nos puso el audio limpio a Clare y a mí. Era la voz de David, tensa, hablando con una voz femenina fría y profesional. Victoria. David, está haciendo preguntas. El médico ha mencionado recuentos sanguíneos. El plazo se está acelerando. Tenemos que pasar a la contingencia. Victoria, calmada, casi aburrida. Una escalada prematura conlleva sus propios riesgos. David, el vector principal sigue activo. Victoria, tiene que estarlo. Lleva ese maldito collar. Le encanta. Los síntomas encajan. Pero si empiezan a buscar causas ambientales, toxinas. Victoria, entonces aplicamos la fase 2, el paquete de saneamiento. Tienes el itinerario de viaje, David. La traigo de vuelta. Evacuación médica privada. Ya he organizado un coche desde Teterboro. La ruta pasa por los Palisades. Hay un tramo conocido por los cruces de ciervos, un volantazo repentino, fallo del quitamiedos. Con su estado debilitado, el traumatismo no sería sobrevivible. La enfermedad previa da una cobertura perfecta para las complicaciones. Victoria, ¿y el conductor? David, un freelance, discreto. Sabe que el sistema de frenado del vehículo tendrá un fallo latente. El informe policial citará error del conductor y el estado médico previo de la pasajera. Victoria, aceptable. Procede. Inicia la narrativa médica con tu doctor Evans. Yo me ocuparé de la limpieza en la costa oeste. El pago inicial para este nivel ya ha sido recibido. David, solo haz que quede limpio. Victoria, he llegado demasiado lejos para fallar ahora. La llamada terminó. Los tres nos quedamos sentados en el salón de Clare, con la grabación flotando en el aire como gas venenoso. Oírlo con su propia voz, tan frío, tan transaccional, destrozó el último fantasma del hombre con el que creía haberme casado. Los Palisades, susurré. La carretera llena de curvas junto al Hudson. El lugar perfecto para un accidente. Los ojos de Jake se endurecieron. Ya lo tenemos. Solicitud para cometer asesinato. Conspiración. Es admisible. Ya podemos llevar esto al FBI. Miré la caja metálica sobre la mesa de centro de Clare como si fuera un adorno. Dentro estaba el collar, la primera arma homicida. En el portátil de Jake estaba el registro digital de la segunda. David no era solo un monstruo. Era un monstruo meticuloso, codicioso e impaciente. No, dije, con una voz sorprendentemente firme. Aún no. Clare me miró fijamente. Hannah, por el amor de Dios, ¿por qué no? Porque un accidente de coche en los Palisades es solo un plan. Un fallo latente en la línea de freno es circunstancial. Dirá que el conductor entendió mal. Que Victoria hablaba de otra cosa. Me pintará como una histérica que se envenena a sí misma para llamar la atención. Saldrá libre. Miré a Jake. Tú mismo lo dijiste. Tenemos que hacer que actúe. Tenemos que hacer que apriete el gatillo. Necesitamos al freelance. Necesitamos los frenos defectuosos. Necesitamos que dé la orden en persona o por teléfono. Jake sostuvo mi mirada durante un largo momento y luego una sonrisa lenta y sombría asomó a sus labios. ¿Quieres tender la trampa? ¿Usándote a ti misma como cebo? Ya tengo una diana en la espalda, dije. La furia que llevaba hirviendo dentro ahora rugía con claridad. Vamos a asegurarnos de que se pegue un tiro en el pie cuando dispare. Voy a volver a Nueva York y vamos a estar esperándolo. El vuelo de regreso a Nueva York fue un ejercicio de terror controlado. Cada sacudida de turbulencia parecía un presagio. Jake iba sentado 2 filas detrás de mí, disfrazado con una gorra de béisbol y unas gafas corrientes. Era un ancla silenciosa. Clare se había quedado en Seattle con Liam, un hecho que me abría un hueco de miedo y culpa en el pecho. Él creía que estaba de vacaciones prolongadas con su tía Guay. Yo volaba hacia una zona de guerra. La evacuación médica de David era, por supuesto, un lujoso jet privado, todo cuero e iluminación tenue. Él me esperaba en la pista de Teterboro, con ese rostro suyo dolorosamente familiar, la preocupación dibujada en su cara guapa, los brazos abiertos. Me metí en su abrazo forzando a mi cuerpo a relajarse, a apoyarse en él. Olía a su colonia habitual de cedro y bergamota, el olor de mi potencial asesino. Oh, Hannah, murmuró en mi pelo, apretándome contra él. Estás tan delgada. He estado fuera de mí. Estoy tan cansada, susurré, apartándome para mirarlo. Llevaba polvos pálidos y una sombra gris suave para profundizar las ojeras.
Clare me había recortado el pelo para que pareciera más fino, más quebradizo. Los médicos de Seattle no sabían qué era. Dijeron que quizá algo autoinmune, quizá un trastorno sanguíneo raro. Dijeron palabras que no entendí. Dejé caer una lágrima, perfectamente a tiempo. Su pulgar la secó. Su tacto era suave, ensayado. Ya pasó todo. Estás en casa. El doctor Evans nos espera mañana a primera hora. Tendremos respuestas. Me condujo hasta el coche que esperaba. Un SUV negro. No era su chofer habitual, sino un hombre nuevo, de cuello grueso y gesto callado. El freelance. Mi corazón golpeó contra las costillas. El trayecto a la ciudad fue tenso. David me sostuvo la mano y me hizo preguntas suaves sobre mi madre, sobre Liam. Yo respondí con vaguedad y cansancio. Mi interpretación era un número de funambulista, lo bastante enferma para resultar creíble, pero no tanto como para acabar hospitalizada de inmediato. Necesitaba poder caminar. Necesitaba ser capaz de subir a un coche para el trayecto fatal. En el ático todo era perfección estéril. Flores llenaban el recibidor. Mi té favorito estaba preparado. Era un decorado para una convalecencia que nunca estaba destinada a suceder. Te he echado de menos, dijo David, ayudándome a quitarme el abrigo. Sus ojos me recorrían, una evaluación clínica disfrazada de amor, buscando señales. Tosí una tos seca y cascada. La había ensayado. Yo también te he echado de menos, mentí. Qué bien estar en casa. Esa noche, mientras fingía dormir, empezó el trabajo real. Jake, desde una furgoneta alquilada aparcada a una manzana, ejecutó la parte digital del plan usando el acceso que ya había conseguido. Burló el cifrado del almacenamiento seguro en la nube de David. Era una cuenta corporativa vinculada a Araic Capital. El defecto de David era su arrogancia. Creía que un cifrado de nivel financiero era impenetrable. No había contado con un exagente del FBI con herramientas de operaciones encubiertas y una causa justa. Sobre las 2 de la madrugada, mi teléfono prepago vibró. Un mensaje de Jake. Tiene una carpeta llamada H médica. Descargando ahora. También encontré chats archivados con V. Espera. Me quedé tumbada en la oscuridad, con la respiración constante de David a mi lado, mirando la barra de progreso en la diminuta pantalla bajo las sábanas. La carpeta H médica contenía exactamente lo que temíamos. Informes médicos falsificados de un doctor Evans al que yo nunca había visto, detallando una enfermedad neurológica degenerativa progresiva con presentación atípica. Había artículos de investigación sobre insomnio familiar fatal, sobre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Enfermedades raras, aterradoras y difíciles de diagnosticar de forma definitiva sin autopsia. Una autopsia que las notas sugerían que el marido desconsolado podía rechazar por motivos religiosos o personales. Era la arquitectura narrativa de mi muerte. Y luego llegó el premio gordo, un archivo de audio con fecha de hacía 2 días. David y Victoria. Me puse los auriculares. El sonido de fantasmas en la habitación oscura. Victoria, la contingencia está lista. El activo está colocado. El vehículo para el traslado desde Teterboro ya ha sido revisado. El fallo será catastrófico y parecerá mecánico. Se ha compensado al conductor por la futura pérdida de su familia. David, entendido. ¿Y la narrativa? Victoria, el marido desconsolado que trae a su esposa gravemente enferma a casa para recibir atención especializada. Un accidente trágico de camino. La enfermedad previa explica cualquier hallazgo traumático anómalo. La policía verá a un hombre heroico y destrozado que intentó salvar a su esposa. Los medios se lo tragarán entero. Serás una figura simpática. Los pagos del seguro serán rápidos. David, ¿y el niño? La sangre se me congeló. Victoria, un fideicomiso, como hablamos, con usted como único tutor y administrador. Por supuesto, una tragedia doble. A largo plazo, los fondos quedarán consolidados de forma más limpia. David, bien. Adelante. La tendré en Teterboro mañana a las 3 de la tarde. Haz que parezca lo del ciervo. Victoria, ya está hecho. Buen viaje, David. Hacia un nuevo horizonte. Detuve la grabación. Me quité los auriculares. Me quedé mirando el techo, con las molduras flotando en la oscuridad. ¿Y el niño? No solo estaba dispuesto a dejar huérfano a su hijo. Pensaba lucrarse con ello. Consolidar los fondos. La cara de Liam, confiada y luminosa, llenó mi mente. Una rabia roja y primitiva, más fría y más afilada que cualquier miedo,
Se encendió en mi interior. A la mañana siguiente interpreté el acto final. Durante el desayuno apenas probé bocado. Dejé que me temblara tanto la mano que se derramó el zumo de naranja. Arrastré ligeramente las palabras, como si tuviera la lengua pesada. Fingí perder el hilo a mitad de frase, quedándome mirando la ventana en blanco. David observaba con una hermosa máscara de preocupación que se endurecía en algo distinto, una especie de satisfacción clínica y ansiosa. Su plan estaba funcionando. Su veneno estaba haciendo efecto. Su contingencia estaba en marcha. No pasa nada, cariño, me calmó, limpiando el zumo. El doctor Evans te ayudará. Vamos a prepararte. En el dormitorio, mientras me cambiaba a ropa suave y cómoda para viajar, activé la segunda fase. Con un microbisturí de un kit que me había dado Jaque, hice un corte diminuto y preciso en el forro interior de la chaqueta azul favorita de David, la que había dejado preparada para la rueda de prensa emocional que sin duda pensaba dar tras mi muerte. En la abertura introduje un rastreador GPS ultrafino y un microtransmisor activado por voz. Los juguetes de Jaque. Los dispositivos eran autoadhesivos y quedarían ocultos dentro del acolchado. «¿Estás lista, Hannah?», llamó David desde la puerta. Yo di un respingo y me giré llevándome una mano al corazón. «Me has asustado», dije, forzando una sonrisa débil. Solo me he mareado un segundo. Todo en él era solicitud y amabilidad. «Apóyate en mí». El trayecto hasta la consulta del doctor Evans fue en un coche con chofer. David estaba tenso, mirando el teléfono a cada rato. Yo interpreté mi papel, apoyada contra la ventanilla, fingiendo agotamiento. En la elegante consulta de Park Avenue, el doctor Evans, un hombre con el aire pulido e insulso de un presentador de televisión, me hizo una exploración superficial. Me escuchó el corazón, me miró a los ojos y fue asintiendo mientras David resumía con cuidado mis síntomas. «Sí que encaja con el cuadro progresivo del que hablamos, David», dijo Evans, con una voz suave y vacía como un río sin corriente. «El cansancio, los signos neurológicos. Hannah, tendremos que hacer más pruebas». «Por supuesto, pero me temo que ya es momento de plantear un ingreso más agresivo por tu propia seguridad». Esa era la jugada. Conseguir que me ingresaran. Luego un traslado compasivo a un centro especializado. Un traslado que nunca llegaría. «Solo quiero irme a casa», susurré, pareciendo confusa y asustada. David me tomó la mano. «Ahora mismo la mejor atención no está en casa, cariño. El doctor Evans tiene un centro maravilloso al norte del estado. Te llevaremos esta misma tarde. Yo mismo te llevaré esta misma tarde. El traslado de las 3 de la tarde, el vehículo preparado, el ciervo. De vuelta en el coche, rumbo al ático para recoger mis cosas, el teléfono de David vibró. Lo miró. Un destello de algo, de anticipación, le cruzó la cara. Era un mensaje. Fingí dormitar con la cabeza apoyada en la ventanilla, pero mantuve los ojos entreabiertos, viendo el reflejo de la pantalla en el cristal. En la vista previa apareció: paquete asegurado. Ruta confirmada. Conductor listo. Hora estimada de llegada al destino final, 4:15. Confirmaré cierre. David respondió con una sola palabra. Procede. Luego hizo una llamada, y su voz cambió al tono de sala de juntas. Marcus. Sí, soy David. Mira, voy a estar incomunicado el resto del día y quizá también mañana. Lo de Hannah no pinta bien. La trasladan a una unidad especializada. Sí, un momento duro. Gracias, hermano. Te llamo cuando pueda. Colgó, fabricando su coartada con su amigo más viejo, su socio en el asesinato matrimonial. Llegamos al ático. Haz una maleta pequeña, cariño, dijo David con la voz empapada de falsa ternura. Ropa cómoda. Todo lo que necesites lo tendrán allí. Asentí. Me encerré en el dormitorio con la puerta cerrada. Escribí a Jaque desde el teléfono prepago. Es hoy. 3 de la tarde desde Teterboro. El vehículo está preparado. Llegada prevista a las 4:15. Acaba de confirmar a que procedan. La respuesta fue inmediata. Estamos listos. Homicidios de la Policía de Nueva York y el FBI están preparados. Tienen el audio. Interceptarán antes de que salgas del perímetro del aeropuerto. No subas a ese vehículo. Busca una excusa en el último segundo. A las 2:15, David me acompañó al ascensor. Llevaba mi pequeña bolsa. Yo me apoyaba con todo mi peso en su brazo. El rastreador de su chaqueta estaba activo.
Jake y un enjambre de agentes federales seguían un punto moviéndose por un mapa de Manhattan, rumbo al túnel hacia Nueva Jersey. Ya casi estamos, mi amor, murmuró David, besándome en la sien. Sus labios me parecieron la picadura de una araña. Todo va a salir bien. Levanté la vista y, por primera vez en todo el día, lo miré con una mirada clara y firme. La actuación de enferma confusa se desvaneció. Ya lo sé, David, dije en voz baja, fría y completamente cuerda. ¿Por qué no voy a subir a ese coche? Se detuvo. El ascensor sonó al abrirse en el garaje privado. El SUV negro estaba allí, con el motor en marcha. El conductor de cuello grueso esperaba junto a la puerta trasera abierta. El rostro de David sufrió un cambio sutil y aterrador. La preocupación desapareció y dejó al descubierto el cálculo frío e impaciente que escondía debajo. Hannah, no te pongas difícil. No estás bien. Tienes que llegar al centro. Necesito muchas cosas, dije, dando un paso atrás, fuera de su alcance. Pero un viaje sin vuelta por los Palisades no es una de ellas. Sus ojos se abrieron apenas una fracción de segundo. Luego se entornaron. La máscara había caído. ¿De qué estás hablando? Estás confusa. ¿Por la enfermedad? ¿La enfermedad que tú me diste? Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué la pequeña bolsa forrada de plomo. La levanté. Estrella de medianoche. Un nombre precioso para un arma homicida. Polonio 210. David, ¿de verdad? ¿No podía simplemente pedirme el divorcio? Toda la sangre desapareció de su cara. Era la confirmación que yo no sabía que necesitaba. La conmoción desnuda, sin filtro. No solo lo habían descubierto. Habían desmantelado por completo su plan perfecto y elegante. Estás enferma, siseó, lanzándose hacia mí. No sabes lo que dices. En ese instante, las puertas del garaje estallaron en luz y sonido. Sonaron sirenas, chirriaron neumáticos, SUVs sus indistintivos y coches de la policía de Nueva York nos cerraron el paso. Las puertas se abrieron de golpe y salieron agentes con chalecos y armas desenfundadas. FBI. David Wright, al suelo ahora mismo. David se quedó congelado, con las manos a medio camino de agarrarme. Miró las armas, luego me miró a mí, luego al conductor, al que ya estaban estampando contra el capó del SUV y esposando. La conmoción absoluta y perfecta de su cara fue lo más satisfactorio que había visto en mi vida. Di otro paso atrás, entrando en el espacio despejado por los agentes. Miré al hombre con el que había compartido cama durante una década, el padre de mi hijo. Preguntaste por el niño, David, dije, y mi voz resonó en el repentino silencio. Está a salvo de ti. Mientras lo empujaban contra el hormigón y le leían sus derechos. Conspiración para cometer asesinato, instigación, intento de asesinato, sus ojos no se apartaron de los míos. No suplicaban ni mostraban rabia. Solo incredulidad, desconcierto. El maestro de la contabilidad, el arquitecto del crimen perfecto, había sido superado. Se acercó una agente, una mujer de rostro severo y ojos amables. Señora Wright, soy la agente especial Miller. Su amigo Jake está en la furgoneta. Tenemos el audio. Tenemos el vehículo. El conductor ya está hablando. Ahora está a salvo. Asentí y por fin me fallaron las rodillas. No por la enfermedad fingida, sino por la marea de alivio y el desplome de la adrenalina. Mientras me apartaban de allí, oí la voz de David, cortante y furiosa, atravesando el garaje. Esto es un error. Está enferma. Está paranoica. Yo intentaba ayudarla. Están escuchando a una mujer enferma. No miré atrás. La trampa se había cerrado. Y, por primera vez, yo estaba del lado correcto de los barrotes. La sala de interrogatorios de la oficina del FBI en Nueva York era un estudio de tensión estéril. Yo estaba sentada a un lado de una mesa metálica y fría. La agente Miller y un fiscal federal adjunto de rostro pétreo llamado Vargas estaban al otro. Entre nosotros, una grabadora digital hacía parpadear su ojo rojo. El aire olía a café recalentado y limpiador industrial. Cuéntenos el momento exacto en que empezó a sospechar de su marido, señora Wright, dijo Vargas. Su voz era tranquila, carente de juicio, una herramienta para arrancar hechos. Lo conté todo otra vez. Empecé por el collar, la advertencia de Elías, el vuelo a Seattle. Expliqué las pólizas de seguro, las transferencias financieras que Jake había descubierto, la conexión con la primera esposa de Marcus, la llamada grabada con Victoria Sloan sobre el ciervo y el vehículo preparado. Entregué la caja con el collar,
ahora sellada en una bolsa de pruebas. Un técnico forense con traje de protección se la había llevado con la misma reverencia que tendría un artificiero con una bomba. Y grabó esas conversaciones con el señor Wright mientras fingía estar enferma, siguiendo el consejo de su investigador, Jaque Morro. Preguntó la agente Miller, con el bolígrafo listo. Sí. Jaque me aconsejó hacerlo para establecer la intención y sacar a la luz la conspiración. Dijo que era la única forma de conseguir pruebas admisibles de un complot de asesinato por encargo. Vargas y Miller intercambiaron una mirada. Los métodos del señor Morro son agresivos. La orden judicial para la vigilancia digital es problemática, pero el audio del garaje, la reacción de su marido al ser confrontado y la evidencia física del collar son contundentes. El conductor, un hombre llamado Vince Kovac, está cantando como un canario. Confirma que lo contrataron a través de un intermediario para provocar un accidente catastrófico en una ruta concreta a cambio de $50.000 en criptomonedas imposibles de rastrear. Nos ha dado la dirección de la cartera. La estamos rastreando. ¿Y David? Pregunté, con la voz más dura de lo que pretendía. Está en una celda. Ha invocado su derecho a un abogado. No está diciendo ni una palabra, pero está sudando, dijo Miller, con una tenue satisfacción en la voz. Su abogado, un tiburón llamado Alan Cresmore, ya viene de camino. Ahora empieza el juego. El juego continuó al día siguiente en una comparecencia ante el Tribunal Federal. Observé desde el fondo de la sala abarrotada cómo hacían entrar a David con un mono de preso que le quedaba mal y las manos esposadas. Parecía más pequeño. La arrogancia de sus hombros había desaparecido, sustituida por una postura rígida y desafiante. Sus ojos recorrieron la sala hasta clavarse en mí. No había remordimiento ni súplica. Solo un odio frío y abrasador que sentí como un golpe físico. Entonces su abogado, un hombre de pelo plateado, traje de $2.000 y aires de superioridad de consejo de administración, le susurró algo al oído y el rostro de David volvió a alisarse en una máscara de dignidad herida. Se leyeron los cargos. Conspiración para cometer asesinato, uso de arma de destrucción masiva, el polonio, fraude interestatal, fraude electrónico e instigación a cometer un delito violento. La jueza, una mujer severa con gafas de lectura en la punta de la nariz, denegó la libertad bajo fianza. La naturaleza de los delitos imputados, la sofisticación empleada, el riesgo extremo para la víctima identificada y el claro peligro para la comunidad, además del evidente riesgo de fuga, justifican la denegación, dictaminó. La mandíbula de David se tensó, pero no dijo nada. Cresmore argumentó con pasión que se trataba de un marido amoroso incriminado por una esposa problemática, quizá mentalmente inestable, y por un investigador descontrolado en busca de fama. La jueza no se movió un milímetro. Cuando los agentes judiciales se lo llevaban, David miró por encima del hombro, no a mí, sino a la zona de prensa. Hizo una leve y trágica sacudida de cabeza, la imagen perfecta del inocente desconcertado. Las cámaras se lo tragaron entero. Fuera del tribunal, una nube de reporteros cayó sobre nosotros. Me plantaron micrófonos en la cara. Señora Wright, ¿temió por su vida en algún momento? Hannah, ¿es cierto que destapó un complot de asesinato de varios millones? ¿Cree que su marido es un asesino en serie? Jaque, que había aparecido a mi lado como un ángel guardián de ceño fruncido, levantó la mano. Sin preguntas. La señora Wright no hará declaraciones por el momento. Me guió entre la multitud hasta un sedán que esperaba. Clare estaba dentro. Había volado desde Seattle después de dejar a Liam con una amiga de confianza. ¿Estás bien?, preguntó Clare, apretándome la mano. Me ha mirado como si yo fuera un insecto, dije. Aún llevaba ese frío clavado en los huesos. Como si fuera una molestia que pensaba apartar de un manotazo. Está acorralado. Los animales acorralados son peligrosos, pero también predecibles, dijo Jaque desde el asiento delantero. Su defensa irá por dos vías. Primera, que estás loca y que lo incriminaste. Segunda, que las pruebas están contaminadas por la forma en que yo las obtuve. Cresmore intentará que se excluyan los audios y los datos financieros. Tenemos que levantar un muro que no pueda escalar. ¿Cómo?, pregunté. Encontrando algo que no pueda explicar, algo que no venga ni de ti ni de mis métodos poco ortodoxos. Se giró hacia mí. El collar. Tenemos que conocer toda su historia. Dijiste que David aseguró que era de su madre. Eso dijo. Estrella de medianoche, el legado de su madre. Tenemos que demostrar que es mentira. Si logramos establecer que el collar tiene una historia distinta, más oscura, vinculamos la premeditación con un patrón. No es solo un regalo envenenado al azar.
Es un trofeo. El laboratorio forense del FBI trabajó con una rapidez aterradora. Confirmaron el polonio. Su firma isotópica se rastreó hasta un lote que se cree que salió de contrabando de una instalación de investigación rusa desmantelada en los años 90. El revestimiento de plomo, la cavidad, todo quedó confirmado. Era un dispositivo profesional de asesinato hecho a medida. Pero la historia era más complicada. En los registros de la herencia de Eleanor Wright no aparecía tal collar. David no tenía hermanas. El único otro familiar era una tía lejana y senil en Florida. Frustrada, volví a la fuente. Desde un teléfono seguro del FBI llamé al taller de Elías Burkovitz. Contestó su nieta, con la voz espesa de tanto llorar. El abuelo Elías murió hace 2 noches mientras dormía. La policía dijo que fue el corazón. Era mayor. El agua helada del miedo volvió a inundarme. Lo siento muchísimo, conseguí decir. ¿Cuándo pasó? Anteanoche. Había tenido un buen día. Últimamente parecía preocupado por algo, pero esa noche se fue a la cama y ya no despertó. Hace 2 noches, la noche después del arresto de David. Ya no creía en las coincidencias. Llamé inmediatamente a la agente Miller. Lo investigaremos, dijo con voz sombría, pero sin pruebas de juego sucio, un anciano que muere mientras duerme. Victoria Sloan, insistí. Ella se ocupa de estas cosas. Un joyero que puede identificar el trabajo, que sabía que no era una reliquia familiar, es un cabo suelto. La estamos buscando. Ha desaparecido. Sus cuentas en Caimán están vacías. Es un fantasma. Miller hizo una pausa. Pero tenemos una pista sobre el collar. La unidad de delitos artísticos pasó el diseño por una base de datos internacional de joyas robadas y piezas únicas. Encontramos una coincidencia. Se me tensó la mano alrededor del teléfono. ¿Qué coincidencia? Una pieza que coincide con esa descripción. Platino, filigrana Art Nouveau, un diamante central de 2 quilates de corte europeo antiguo. Fue denunciada como robada hace 22 años en una invasión domiciliaria en Greenwich, Connecticut. La dueña era una mujer llamada Margot Brennan. Murió durante el robo. Traumatismo contundente. El caso nunca se resolvió. Margot. El nombre de los arañazos en el interior del colgante. M+D. No era Margot y otra persona. Era Margot y David. Pero eso era imposible. 22 años atrás David habría sido. ¿Qué edad tenía Margot Brennan?, pregunté, con la boca seca. 24 años. Estudiante de posgrado en Columbia. El collar había sido un regalo de su prometido. Según el informe policial original, una reliquia familiar por parte de él. ¿Quién era el prometido? Oí el roce de papeles. El informe señala que el prometido fue quien denunció el robo y su muerte. Un joven interno de finanzas llamado David Allen Wright. El suelo desapareció bajo mis pies. Me agarré al borde de la mesa. David Allen Wright. ¿El mismo? No era el collar de su madre. Había pertenecido a una mujer con la que estuvo prometido. Una mujer que murió. Una mujer cuyo asesinato nunca se resolvió. El caso se cerró como un robo violento al azar. Miller siguió hablando con voz clínica. No hubo sospechosos, ni huellas. El prometido tenía coartada. Estaba en un retiro de trabajo en los Hamptons, confirmado por decenas de personas. Se lo consideró otra víctima. Una coartada perfecta. Una pérdida trágica. Un collar robado que desapareció solo para reaparecer décadas después, regalado a su siguiente esposa como si fuera una reliquia familiar y modificado para convertirlo en un arma homicida. Lo guardó, susurré, mientras el horror me golpeaba de lleno. La mató, o hizo que la mataran, y guardó el collar durante 22 años. Y después lo reutilizó. El horror gótico de aquello me robó el aire. No era solo una herramienta. Era un recuerdo, un trofeo de su primer asesinato, reutilizado para el segundo. Eso nos da móvil para el crimen original, dijo Miller. Si él era beneficiario del seguro de vida de Margot o de algún fideicomiso, lo estamos investigando. Y, lo que es más importante, destroza su defensa del marido amoroso que hizo un regalo malinterpretado. Muestra un patrón de adquirir riqueza a través de la muerte de mujeres cercanas. Muestra una premeditación que abarca décadas. Pensé en el odio frío de los ojos de David en la sala del tribunal. No era solo porque lo hubiera atrapado. Era porque había profanado su trofeo. Le había arrebatado la estrella de medianoche. Tenemos que encontrar un vínculo entre David y Victoria Sloan ya en aquella época, dije,
notando cómo se me asentaba una claridad feroz. Si ella fue su facilitadora conmigo, quizá también lo fue con Margot. Quizá no fue un robo aleatorio. Quizá fue un paquete de saneamiento de hace 22 años. Es una teoría sólida, concedió Miller. Pero necesitamos pruebas. Cresmore pintará la muerte de Margot como un viejo caso trágico sin relación, una coincidencia. Entonces no se lo permitiremos, dije, mientras se formaba un plan frío y duro. Tenemos que hacer que el jurado vea el patrón. No solo a través de documentos, sino a través de una historia. La historia de él. ¿Cómo?, preguntó la agente Miller. Respiré hondo. Tienen el collar. Lo tiene el FBI. Quiero volver a verlo. No solo el informe, el objeto físico. Y quiero que haya un fotógrafo forense. Quiero primeros planos de alta resolución de cada detalle, sobre todo del interior del engaste, sobre todo de esos arañazos. ¿Qué está buscando? No lo sé aún, dije. Pero David es un monstruo sentimental. Se quedó el collar. Lo modificó, pero no lo fundió. Los arañazos, la M más la D, eso era importante para él. Es una pista que se dejó a sí mismo. Quizá también sea una pista para nosotros. Al día siguiente, en una sala estéril del FBI para revisar pruebas, volví a enfrentarme al collar. Reposaba sobre una tela negra bajo una luz intensa, sellado en una bolsa forense transparente. Ahora parecía más pequeño. Ya no era glamuroso ni inquietante. Solo una pieza fría y fea de metal y piedra, un recipiente para veneno y memoria. El fotógrafo tomó sus imágenes. Yo le pedí que se acercara más al interior de la montura. Ahí, donde las garras se unen al engaste. Al ampliar esa zona en el monitor de alta resolución, los arañazos aparecieron nítidos, aumentados 100 veces. Eran toscos, hechos con una herramienta afilada, no con láser. M+D, pero bajo la lente apareció algo más. No era un signo más. Había un símbolo diminuto y torpemente grabado entre las letras. No era una cruz. Era una calavera pequeña y rudimentaria. M, calavera, D, leí en voz alta, mientras se me iba toda la sangre de la cara. No es Margot y David, murmuró la agente Miller a mi lado. Es Margot asesinada por David. Era una confesión, una marca enferma y orgullosa de trofeo, la firma de un asesino en serie grabada en la joya de su primera víctima, la misma que luego usó para seducir y matar a la segunda. Lo tenemos, dije. Las palabras sonaron sólidas como piedra. Ahora vamos a asegurarnos de que el mundo entero lo vea. El juicio del estado de Nueva York contra David Allen Wright comenzó un lluvioso lunes de septiembre. La sala estaba llena, con un murmullo bajo de expectación suspendido en el aire frío del aire acondicionado. La grada de prensa estaba repleta. En la primera fila, detrás de la mesa de la acusación, yo estaba sentada con Clare a un lado y Jaque al otro, un muro silencioso de apoyo. Llevaba un vestido sencillo azul marino, la espalda recta y el rostro convertido en una máscara de calma que no sentía. Al otro lado, David, con un traje gris carbón perfectamente cortado y absurdamente normal, estaba sentado junto a Alan Cresmore. No me miró. Estudiaba al jurado, 8 hombres y 4 mujeres, con la concentración de un maestro de ajedrez. El fiscal federal adjunto Vargas abrió el caso por la acusación. Era metódico, nada teatral y devastador. Señoras y señores del jurado, empezó, de pie ante ellos y con las manos entrelazadas, este es un caso sobre codicia, paciencia y la creencia monstruosa de que una vida humana es una anotación contable que se puede cuadrar. El acusado, David Wright, no solo quería deshacerse de su esposa. Quería enriquecerse con su muerte. Y cuando se descubrió un primer método de asesinato sofisticado y lento, simplemente ordenó otro más directo. Esto no es un crimen pasional. Es un plan de negocio calculado a largo plazo en el que el beneficio eran $40 millones del seguro y el coste era la vida de Hannah Wright. Fue guiando al jurado paso a paso. Primero las finanzas. Los activos desplazados. El laberinto de sociedades limitadas. Las pólizas de seguro que pasaron de 2 millones a 40 millones en 18 meses. Números aburridos y secos que dibujaban una imagen de saqueo frío y sistemático. Llamó al suscriptor del seguro, que declaró que David había insistido especialmente en las cláusulas que cubrían enfermedades raras y no diagnosticadas. Después vino el collar. El jurado se inclinó hacia adelante cuando introdujeron la caja forrada de plomo que contenía la prueba. Un físico forense del FBI explicó que era el polonio 210, su toxicidad y su uso en asesinatos. Mostró diagramas de la cavidad del colgante, el blindaje de plomo.
Se utilizó la expresión arma de destrucción masiva. Cayó en la sala como una losa. El contrainterrogatorio de Cresmore fue una obra maestra de la distracción. Agente, este polonio es extremadamente raro. Sí. Algo que podría usar un servicio de inteligencia extranjero. No algo que un financiero de Tribeca pudiera pedir por Internet. Correcto. Está altamente controlado. Sí. Entonces, ¿no es más probable que, si ese collar fue envenenado, y ya es mucho suponer, lo hiciera otra persona? Tal vez un tercero con rencor contra el señor Wright, incriminándolo al atacar a su esposa. El acusado tuvo la posesión exclusiva del collar durante 6 meses, supuestamente para restaurarlo, respondió el agente con frialdad. Supuestamente, repitió Cresmore, haciendo un gesto desdeñoso, como si todo fuera un malentendido tedioso. La estrella del juicio fue, por supuesto, el conductor, Vince Kovac. Calvo, con ojos cansados, subió al estrado y, con un acento plano del Bronx, describió la oferta. 50.000 pavos en Bitcoin. Un coche con un latiguillo de freno que fallaría en una curva concreta de la autopista de Palisades. Mi trabajo era conducirlo, sobrevivir al accidente y cobrar la otra mitad. La pasajera no debía salir viva. Me dijeron que ya estaba enferma. Que no aguantaría el golpe. ¿Y quién lo contrató?, preguntó Vargas. Una mujer que se hacía llamar V. Lo organizó todo por un chat cifrado, pero el rastro del dinero llevaba a una sociedad pantalla. Los federales siguieron esa sociedad hasta un tipo que hace trabajos discretos para una consultora llamada Sloan Advisory. En la lista de clientes había un tal David Wright. Pagó una buena prima de éxito 3 semanas antes de que me contrataran. Cresmore se lanzó de inmediato. Entonces usted nunca conoció a David, ¿verdad? Nunca habló con él. Esa V es un fantasma, y usted es un aspirante asesino intentando salvar el pellejo inventándose una historia. ¿Correcto? Kovac se encogió de hombros. Yo cuento lo que sé. El coche estaba listo. La ruta estaba fijada. El dinero venía de su dirección. No soy un santo, pero tampoco pienso cargar con el muerto de una idea suya. El ritmo del juicio fue un brutal tira y afloja. La acusación levantaba un muro de pruebas circunstanciales. Móvil, medios, oportunidad. Cresmore lo iba picando poco a poco, pintándome a mí como una histérica, a Jaque como un operador turbio que había espiado ilegalmente a su cliente y a Kovac como un mentiroso. Presentó a David como un marido entregado, desconcertado por el repentino colapso mental de su esposa y por la teoría conspirativa que había fabricado junto a un investigador fuera de control. Entonces Vargas llamó a un testigo que yo no esperaba. Un detective anciano ya retirado de la policía de Greenwich, en Connecticut. Declaró sobre el caso sin resolver de hacía 22 años. El asesinato de Margot Brennan, el collar robado. El prometido, David Wright, estaba destrozado por el dolor, dijo el viejo detective con voz áspera. Tenía una coartada sólida. No teníamos nada. El caso se enfrió. El collar nunca apareció. Vargas introdujo el informe policial original y una foto granulada ampliada de una joven Margot llevando el collar. Señoría, la acusación quiere incorporar la prueba 44, fotografía de la víctima, Margot Brennan, con el collar conocido como Estrella de Medianoche. Y la prueba 45, el propio collar, recuperado en posesión del acusado. Cresmore se puso en pie de un salto. Objeción. Relevancia. Señoría, esto es un hecho trágico y ajeno de hace décadas. No es más que un ataque al carácter, altamente perjudicial. Va directamente al conocimiento, la intención y el patrón de conducta, respondió Vargas con calma. El acusado afirmó que el collar era una reliquia familiar de su madre. Esta prueba demuestra que eso es falso. Demuestra que el collar es, en realidad, propiedad robada perteneciente a una víctima de asesinato con la que él estuvo prometido. Muestra un patrón de adquisición de activos valiosos a través de la muerte de una pareja íntima. La jueza, tras un silencio tenso, rechazó la objeción. El jurado podrá considerarlo únicamente a efectos de establecer el conocimiento del acusado sobre la procedencia del collar y su veracidad. Cresmore parecía furioso. David, por primera vez, mostró una grieta. Le apareció una fina capa de sudor en la sien. Escribió una nota frenética a su abogado. Vargas se guardó lo mejor para el final. Llamó al fotógrafo forense del FBI. En la pantalla de toda la sala proyectó la imagen ampliada en alta resolución del interior del engaste del colgante. Los arañazos toscos. La M. La pequeña e inconfundible calavera.
La de un jadeo colectivo recorrió la sala. ¿Puede explicar qué indica esta marca?, preguntó Vargas. Parece un grabado hecho a mano con un instrumento afilado, respondió el fotógrafo. Las letras M y D, con un símbolo parecido a una calavera humana entre ambas. En su opinión experta, ¿esa marca es contemporánea a la fabricación del collar, de hace casi un siglo? No, señor. Las huellas de herramientas son distintas, más recientes. Esto se añadió mucho después, probablemente en las últimas décadas. Vargas se volvió hacia el jurado. Margot Brennan asesinada por David Wright. Señaló la pantalla. M. Calavera. De un trofeo. Una confesión guardada durante 22 años. Luego entregado a su siguiente esposa, Hannah Wright, después de ser cargado con un veneno radiactivo. Esto, señoras y señores, no es la acción de un hombre inocente. Esta es la firma de un depredador. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto. Todas las miradas estaban puestas en David. Su rostro estaba blanco como un cadáver. La máscara de dignidad herida había desaparecido, reemplazada por algo crudo y salvaje. Miraba fijamente la imagen de su propio y horrible garabato infantil, proyectado a 3 metros de altura para que todo el mundo lo viera. El contrainterrogatorio de Cresmore fue inusualmente breve. Unas pocas preguntas murmuradas sobre la certeza de la datación. El daño era irreparable. La defensa presentó un caso corto. Llamaron al viejo amigo y socio de negocios de David, Marcus Thorne, que dio un testimonio vacilante y sudoroso sobre lo buen tipo que era David. Bajo el contrainterrogatorio de Vargas, Marcus se derrumbó, admitiendo que no sabía nada de la vida personal de David y entrando visiblemente en pánico cuando le preguntaron por el desarrollo del terreno de su primera esposa. También llamaron a un psiquiatra contratado que declaró que yo mostraba signos de trastorno paranoide de la personalidad y que podría haber fabricado toda la historia. Vargas lo destrozó, obligándolo a admitir que nunca me había conocido y que su diagnóstico se basaba únicamente en archivos proporcionados, y pagados, por la defensa. David no subió al estrado. Cresmore, en su alegato final, hizo una actuación apasionada, pintando el retrato de un matrimonio destruido por el colapso mental de una mujer y el plan ilegal de un investigador. Les han contado una historia aterradora, pero miren al hombre, un pilar de la comunidad, un padre. ¿De verdad ese hombre? Señaló dramáticamente a David, que ahora parecía pálido y encogido. ¿Grabó una calavera en una joya? Es grotesco. Es el tipo de cosas que se cuentan alrededor de una hoguera. La acusación quiere que crean en un monstruo porque los hechos no encajaban con la culpabilidad. Pero los hechos eran lo único que el jurado veía. Vargas, en su sereno alegato final, simplemente los guió de nuevo por el libro de cuentas. Sigan el dinero. 40 millones de dólares. Sigan el veneno. Un arma de destrucción masiva y un colgante. Sigan la historia. Una prometida muerta. Un collar robado. Un trofeo marcado con una calavera. Esto no es una historia. Es un plano. Y el arquitecto está sentado justo ahí. Ni siquiera miró a David. No hacía falta. El jurado deliberó menos de 8 horas. Cuando regresaron, sus rostros estaban serios. Ninguno miró a David. El portavoz, un profesor de mediana edad, entregó los formularios del veredicto al secretario. En el cargo de conspiración para cometer asesinato, ¿cuál es su veredicto? Culpable. Un grito ahogado salió de la galería. David cerró los ojos. En el cargo de uso de un arma de destrucción masiva. Culpable. En el cargo de fraude interestatal. Culpable. En el cargo de solicitación para cometer un crimen violento. Culpable. 7 cargos. 7 veredictos de culpabilidad. Una condena total. La jueza pidió orden en la sala que estallaba. Miró a David. David Allen Wright ha sido condenado por crímenes atroces y premeditados que demuestran un desprecio profundo y calculado por la vida humana. Usted es un peligro para esta comunidad y para cualquier persona que perciba como un medio para un fin. La sentencia se dictará en 90 días. Permanece bajo custodia. Mientras los alguaciles se acercaban para esposarlo, David finalmente estalló. Se volvió, no hacia la jueza, sino hacia mí. La mirada salvaje había regresado, sus ojos ardiendo con un odio puro y sin diluir. ¿Crees que has ganado? Escupió. Su voz, un susurro áspero que se oyó en el silencio repentino. Estúpida. No tienes ni idea de lo que has empezado. Victoria no ha desaparecido. Está observando. Y acabas de convertirte en un objetivo mucho más interesante.
Un alguacil le puso la mano en el hombro, tirando de él hacia atrás, pero las palabras quedaron flotando en el aire como una promesa venenosa. No me inmuté. Sostuve su mirada, con los ojos secos y fríos. No dije nada. Solo observé cómo se llevaban al monstruo, probablemente para siempre. Afuera, en las escaleras del tribunal, la lluvia había parado. Vargas y la agente Miller me estrecharon la mano. Se acabó, dijo Miller. ¿De verdad? Pregunté, pensando en las últimas palabras de David, en Victoria, el fantasma de una red que había operado con impunidad durante quién sabe cuánto tiempo. Jaque se acercó, con la voz baja. La parte legal ha terminado. El resto, eso apenas empieza. Miré los micrófonos, los reporteros gritando. Clare apretó mi brazo. Di un paso al frente. Tenía algo que decir, no como víctima, sino como superviviente que apenas estaba comenzando. 90 días después del veredicto, la sentencia fue una formalidad. El informe del agente de libertad condicional, un documento denso que detallaba los crímenes excepcionalmente atroces, crueles y motivados por dinero de David, recomendaba cadena perpetua. La única pregunta era cuántas cadenas perpetuas impondría la jueza. La audiencia de sentencia parecía un epílogo grotesco. La misma sala, menos gente. David, ahora con un mono de prisión, parecía reducido, pero sus ojos tenían una nueva volatilidad hirviendo. Alan Cresmore, con la confianza visiblemente rota, se levantó para dar un último alegato desesperado. Señoría, comenzó con voz tensa. David Wright ha sido un pilar de su comunidad, un benefactor de obras benéficas, un padre. La imagen pintada en el juicio fue una ficción, una narrativa construida por una esposa que sufre paranoia severa y ayudada por un investigador con un conocido desprecio por la ley. La supuesta marca de trofeo, un rasguño de origen desconocido, al que un fiscal necesitado de una historia sensacionalista dio un significado monstruoso. Mi cliente mantiene su absoluta inocencia. Condenarlo a morir en prisión basándose en este castillo de naipes sería una tragedia. Se sentó. La jueza, una mujer que había visto todas las formas de engaño humano, ajustó sus gafas. El tribunal ha recibido y leído la declaración de impacto de la víctima presentada por Hannah Wright. ¿Tiene la acusación algo que añadir antes de que dicte sentencia? El fiscal Vargas se levantó. Solo esto, señoría. La defensa habla de un castillo de naipes. La acusación ha construido una fortaleza, de pruebas forenses, registros financieros, de las propias palabras del acusado planeando un asesinato grabado en audio, y de la historia, un patrón. Pedimos al tribunal que considere que David Wright no solo intentó asesinar a su esposa. La convirtió en un vehículo de inversión a largo plazo. Trató su vida y la vida de su prometida anterior como una mercancía para liquidar. Ese es un tipo particular de maldad que merece todo el peso del poder de este tribunal. La jueza asintió. Miró a David. Señor Wright, tiene derecho a hacer una declaración antes de que dicte sentencia. David se levantó lentamente. No miró a la jueza. Se volvió, con las manos esposadas apoyadas en la mesa, y fijó su mirada en mí. Fue una mirada larga y helada. Luego volvió a girarse. No tengo nada que decir a este tribunal, dijo con voz plana, despojada de todo su antiguo encanto. Es una casa corrupta. Mi declaración es mi silencio. La boca de la jueza se tensó. Muy bien. Los crímenes por los que ha sido condenado representan un ataque profundamente premeditado contra el concepto mismo de justicia y dignidad humana. Usted convirtió la intimidad en un arma. Comercializó el asesinato. No ha mostrado ni una pizca de remordimiento, solo un desprecio continuo por este proceso. En consecuencia, la sentencia de este tribunal es que sea enviado a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones por un periodo de 80 años que se cumplirán de forma consecutiva por todos los cargos, sin posibilidad de libertad condicional. 80 años. Tenía 45. Era una sentencia de muerte dentro de una caja de hormigón. Un murmullo recorrió la sala. David no reaccionó. Solo miró al frente mientras los alguaciles lo conducían fuera de la sala y fuera del mundo. La finalización de todo debería haber traído paz. Trajo un silencio vacío. La batalla se había ganado, pero el campo estaba arrasado. Las consecuencias fueron un torbellino de asuntos fríos y duros. Con David encarcelado, los procedimientos civiles avanzaron rápidamente. Mis abogados, un bufete agresivo especializado en recuperar activos para víctimas de fraude, destrozaron su imperio. El acuerdo prenupcial quedó anulado debido al intento de asesinato. Los activos trasladados, las sociedades,
las empresas fantasma, todo fue perforado. Uno a uno, los tribunales congelaron todo. Wright Capital fue puesto bajo administración judicial. Sus activos, construidos en parte con el dinero de mi familia y completamente con las estafas de David, fueron liquidados. Me senté en una sala de conferencias frente a un equipo de contables forenses agotados y mi abogada principal, Susan Chin. Las pólizas de seguro son nulas, obviamente, dijo Susan, golpeando una pila de papeles. Las compañías están demandando para recuperar las primas que pagó, lo cual es irónico, pero ese es su problema. El patrimonio principal es suyo, completamente limpio. El valor de la liquidación de Wright Capital, después de acreedores, es aproximadamente $22 millones. Es dinero sucio, Hannah. Miré la cifra. Era dinero de sangre. Dinero de veneno. Créalo, dije. Cada centavo. Cree una fundación. La Fundación Midnight Star. Financia investigación sobre tratamiento y detección de envenenamiento por radiación. Proporcione subvenciones para asistencia legal a víctimas de violencia de pareja, especialmente coerción financiera y planes de asesinato por encargo. Cree un fondo de compensación para víctimas, de forma anónima, para las familias de otros clientes de Victoria Sloan. Habíamos descubierto 3 víctimas probables más cuyos casos ahora se estaban reabriendo. Susan asintió con un leve destello de respeto en los ojos. Considere lo hecho. La última pieza del caso civil fue la más silenciosa y la más satisfactoria. Demandé la custodia total y permanente de Liam con la retirada de los derechos parentales de David basándome en la condena y en el testimonio sobre su escalofriante pregunta sobre el niño. Ningún juez de familia del mundo lo negaría. David, a través de un abogado de prisión, no lo impugnó. La orden fue firmada. Liam era mío y estaba a salvo. Un mes después de la sentencia, la agente Miller llamó. La encontramos, o ella nos encontró. Victoria Sloan. Se me cortó la respiración. ¿Dónde? Entrando en la oficina del fiscal federal en Manhattan con 2 abogados. Quiere un acuerdo. Está lista para hablar de todo. El acuerdo se cerró. Inmunidad total de procesamiento por su papel directo en el plan contra mí. A cambio de su testimonio completo y verificado contra David y de revelar toda su red, entraría en el programa de protección de testigos. Los limpiadores, los médicos corruptos, los funcionarios en oficinas de forenses de 3 estados. Los nombró a todos. Fue una limpieza de un mal oculto y privilegiado. Como parte del acuerdo, me permitieron estar detrás de un espejo unidireccional durante su interrogatorio. Necesitaba verla. Necesitaba entender el mecanismo. Victoria Sloan no se parecía en nada a lo que imaginaba. A finales de los 40, atractiva, con ojos inteligentes y el aplomo de una presentadora veterana de noticias. Estaba sentada en la sala de interrogatorios bebiendo agua, su voz clara y desapasionada mientras desmenuzaba su carrera. David Wright era un tipo particular de cliente, explicó a los agentes de rostro pétreo. Los motivados por dinero son los más comunes, pero él tenía gusto por ello, un sentido estético. El collar, esa fue su idea. Lo había conservado todos esos años. Lo llamaba reciclaje poético. Usar el instrumento de una transición para facilitar otra. Una de las agentes, una mujer joven, parecía disgustada. ¿El asesinato de Margot Brennan? ¿Fue cosa suya? Victoria se encogió ligeramente de hombros. Eso fue antes de mi época con él, pero lo insinuó. Necesitaba una solución fiable para una pareja que se estaba volviendo inconveniente. Su familia tenía dinero, pero estaba bloqueado en fideicomisos hasta el matrimonio. Me introdujo en el concepto, un robo en casa que sale mal, tiempos más simples, menos conciencia forense. Yo proporcioné la mano de obra. Él proporcionó la coartada y el plano de la casa. Fue mi primer gran proyecto. Demostró nuestra compatibilidad. Apoyé la frente contra el cristal frío. Su primer gran proyecto. Y mi marido había sido cliente de asesinos. Y Hannah Wright, insistió la agente. Un caso más complejo. Él quería algo lento, negable. Estaba obsesionado con la idea de un duelo perfecto y sin culpa. La narrativa de la enfermedad fue creación suya. Mi papel fue conseguir el material y organizar la contingencia. El polonio vino de un físico ruso retirado en Montenegro que ya habíamos utilizado antes. La modificación del collar la hizo un gemólogo en Amberes que no hace preguntas. Cuando el joyero de Nueva York, Burkovitz, identificó el trabajo, David se agitó. Solicitó una terminación natural para el anciano.
Yo la organicé. Un inductor cardíaco en su té de la noche. Sin dolor. Cerré los ojos. Elías. La voz llorosa de su nieta. Se fue a la cama y no despertó. Y el accidente de coche. Protocolo estándar de contingencia cuando el vector principal se ve comprometido o descubierto. Acelerar hacia un final traumático plausible. La enfermedad proporciona el pretexto. David fue muy específico con el lugar. Las Palisades. Había conducido allí con ella. Dijo que la caída era cinematográfica. Lo decía como si estuviera hablando de la preferencia de un cliente por un vino u otro. Le mostraron el collar, la foto del grabado por primera vez. Su fachada fría se rompió en una leve sonrisa profesional. Ah, la vanidad. Siempre fue su debilidad. Tenía que dejar una marca para poseerlo. Le dije que la sentimentalidad era una vulnerabilidad. Él dijo que ese era precisamente el punto. Cuando terminó el interrogatorio pedí hablar con ella. Los agentes dudaron, pero insistí. Me llevaron a la sala. Victoria levantó la vista, evaluándome sin más emoción que si estuviera examinando un mueble. Señora Wright, dijo educadamente. ¿Por qué? Pregunté. La única palabra contenía todo. El horror. La incomprensión. Ella entendió. ¿Por qué cooperar? Mi red está quemada. La condena de David se encargó de eso. Los profesionales que empleábamos están siendo detenidos. Mi valor como agente libre es cero. Mi valor como testigo, sin embargo, es considerable. Es una simple transacción. Mi libertad y una nueva identidad a cambio de cerrar los libros de varios negocios rentables, pero ahora concluidos. Es solo buen negocio. Usted ayudó a matar a gente inocente. Yo proporcioné un servicio para el que había demanda, corrigió con suavidad. Nunca juzgué las motivaciones del cliente. Solo la viabilidad del proyecto y la solidez del pago. Usted más que nadie debería entender la importancia de una buena planificación financiera. No había malicia. Era su filosofía expuesta. No tenía más palabras para ella. Era una especie diferente. Cuando me giré para irme, habló de nuevo. No durará, sabe, en prisión. Hombres como él necesitan ser los arquitectos. Ser un engranaje, un número, los rompe más rápido que cualquier condena. Un pequeño consuelo, supongo. No miré atrás. Afuera, en la brillante y normal tarde de Nueva York, respiré hondo. Había terminado. De verdad. El monstruo estaba encerrado. La máquina desmontada. El dinero se estaba transformando en medicina y ayuda. Jaque estaba sentado en un banco cercano. Se levantó cuando me acerqué. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Preguntó. Conseguí la verdad, dije. Es más fea de lo que imaginaba. Pero se acabó. Lo miré. No podría haber hecho esto sin ti. Me salvaste la vida. Tú salvaste tu propia vida, dijo. Su habitual brusquedad se suavizó. Yo solo proporcioné las herramientas. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, mirando la ciudad, a la gente que caminaba ajena al veneno que a veces corre por los canales más íntimos de sus vidas. Empiezo a construir algo nuevo. Algo que haga más difícil que el próximo David Wright tenga éxito. Caminó a mi lado. La fundación, eso es parte. Hay más. He estado hablando con una editorial. Estoy escribiendo todo. No solo los detalles escandalosos. Las señales financieras de alerta, los cambios de comportamiento, la forma en que te aíslan, no con violencia, sino con papeleo y negación plausible. Lo voy a llamar el libro de cuentas de las mentiras. Una leve sonrisa apareció en los labios de Jaque. Suena a superventas. Vas a necesitar seguridad. Victoria está en el viento, pero algunos de sus antiguos clientes podrían guardar rencor. Lo sé, dije. Habíamos llegado a mi nuevo edificio, una torre moderna y segura con un portero que en realidad era un esmarine. Liam estaba arriba con Clare haciendo los deberes. Una noche normal y preciosa. Quizá conozca a un buen consultor de seguridad paranoico. Quizá sí, dijo Jaque. Aunque es caro. Puedo permitírmelo, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, las palabras no tenían sombra ni doble sentido. Era solo un hecho. Era libre. Estaba viva. Y tenía trabajo que hacer. Un año después, la vista desde mi oficina en la planta 40 mostraba un Nueva York que brillaba con promesas indiferentes. La placa de latón en la puerta decía Hannah Wright Schilkensaltensy. Debajo, en letras más pequeñas,
forense financiero y mitigación de amenazas. No era el comité de la galería ni la junta de beneficencia. Era mío. Construido de las cenizas, financiado con dignidad recuperada. Mi teléfono vibró en una línea segura. Era Jake. Su voz áspera y familiar. El equipo de seguridad para la señora Bennett ya está en su sitio. Equipo de 2 personas, ex servicio secreto. Está nerviosa, pero sigue el protocolo. 0 contacto con el marido. Todas las finanzas congeladas. Estamos auditando sus carteras de criptomonedas. El patrón es familiar. Es un kit inicial de David Wright, solo que más descuidado. Bien. Envíale mis saludos. ¿Y la factura?, dije con una sonrisa en la voz. Jake dirigía el brazo operativo de seguridad de The Shield. Yo manejaba la parte financiera y estratégica. Clare, mi directora financiera y de comunicaciones, se aseguraba de que el mundo supiera que nuestra historia no era solo morbo de crimen real, sino una advertencia con dientes. Cenaremos esta noche. Liam quiere enseñarnos su robot que supuestamente puede traer snacks. De momento solo pita y gira en círculos. Un prototipo. 7 en punto. No llegues tarde. Está cronometrando la eficiencia de entrega de snacks. Colgué. Una sensación cálida atravesó la tensión habitual del día. Liam estaba prosperando. Terapia, una nueva escuela y el amor inquebrantable de su madre y su peculiar familia elegida. Clare, Jake y una muy protectora exagente del FBI llamada Miller que venía los domingos a comer pancakes. Liam preguntaba cada vez menos por David. La carta supervisada por el terapeuta que David había enviado 6 meses antes, llena de frases autocompasivas y vagas, había sido interceptada, leída por el terapeuta y considerada no apropiada para el niño. Fue destruida. Yo misma me aseguré de que David lo supiera. Sin más acceso. Sin más veneno. El intercomunicador sonó. Señora Wright, su cita de las 2 está aquí. La señora Alves del New York Times. Hágala pasar. Isabella Alves era una periodista de mirada aguda en sus 50. La misma que había publicado mi primer artículo de opinión. De víctima perfecta a demandante. Como el libro de cuentas de mi marido casi me mata. Se había vuelto viral, lo que llevó a un contrato para un libro y una gira de conferencias que no trataban del morbo del trauma, sino de autodefensa forense. Hannah, dijo estrechándome la mano con firmeza. El artículo es brillante. El borrador de legislación que has desarrollado con la oficina del senador Vance. La ley de transparencia financiera en parejas. Tiene dientes de verdad. Divulgación obligatoria de las pólizas de seguro de vida entre cónyuges. Revisión independiente de cualquier póliza superior a 5 millones. Una base de datos federal para detectar patrones de viuda negra o viudo negro entre estados. Estás intentando convertir una historia gótica de horror en burocracia aburrida. Es brillante. La burocracia es más difícil de engañar que una persona, dije, invitándola a sentarse. David explotó huecos del sistema. El amor no debería requerir un investigador privado y un contador forense. El sistema debería tener señales de alerta, no solo para bancos, también para aseguradoras y tribunales de sucesiones. Hablamos durante 1 hora sobre el artículo, la presión política del lobby de las aseguradoras, las historias que estaban llegando a la línea de ayuda de The Shield desde todo el país. Cuando se marchaba, se detuvo. Hay un rumor de una fuente en la prisión de Otisville sobre David. Mi espalda se tensó. ¿Qué rumor? Que no se está adaptando nada bien. Está en custodia protectora, pero se está desmoronando. Escribe textos maníacos e incoherentes diciendo que todo era una obra maestra y que el mundo es demasiado pequeño para comprenderlo. Los otros presos lo llaman el joyero. Lo odia. No sentí nada. Ni satisfacción ni pena. Solo una nota clínica distante. Una obra maestra que le consiguió cadena perpetua. ¡Qué poético! Después de que se fuera, pasé la tarde revisando el informe trimestral de la fundación. La Fundación Midnight Star había financiado 2 nuevas becas de investigación en forense radiológico en Johns Hopkins y había proporcionado subvenciones legales que ayudaron a sacar del negocio a 3 facilitadores similares a Victoria Sloan. El dinero ahora estaba limpio. Era un escudo. Esa noche, en el acogedor salón lleno de libros de mi casa en Brooklyn, el ático de Tribeca vendido y el dinero donado a la fundación, Liam nos mostró su robot de snacks. Zumbó, extendió un brazo mecánico, tiró un cuenco de pretzels y pitó como disculpa. Un contratiempo, declaró Liam sonriendo. La relación agarre-peso está mal calibrada. Un análisis crítico, dijo Jake con seriedad mientras recogía los pretzels.
De vuelta al laboratorio. El afecto natural entre ellos, la forma en que Jake escuchaba las interminables explicaciones de ingeniería de Liam era un pequeño milagro que nunca me había atrevido a esperar. Más tarde, cuando Liam ya estaba dormido, estaba en mi despacho revisando la última de las cajas viejas del trastero. Clare y yo habíamos tirado casi todas las cosas de David, pero esta era una caja de recuerdos míos que había evitado. Anuarios universitarios, fotos antiguas. En el fondo, envuelto en papel viejo, había un pequeño cuaderno de cuero. No lo reconocí. Lo abrí. Era la letra de David, no de los últimos años. La tinta estaba descolorida. La escritura más joven y desordenada. Fechas de sus primeros años 20, por la época de Margot. No debería haberlo leído, pero lo hice. Las entradas eran los garabatos grandiosos y angustiados de un joven privilegiado obsesionado con su propia tragedia potencial. Luego una entrada de un mes antes de la muerte de Margot. M habla de posponer la boda. Dice que necesita encontrarse a sí misma antes de unir nuestras vidas. Su herencia está bloqueada hasta que nos casemos. Su indecisión es una forma de robo. Tiene la llave de un futuro y la agita delante de mí. El dolor de perderla es exquisito. Es lo único que me hace sentir verdaderamente vivo. Amar algo tan frágil que puede romperse. Ese es el único amor real. Quizá romperlo tú mismo sea el acto definitivo de posesión. Una pérdida perfecta. Pasé la página. El corazón se me volvió de piedra. Una entrada del día después de su funeral. El duelo es una sinfonía. Todos ven las lágrimas del director. No oyen la música. Solo yo puedo oírla. La música de la posesión. He amado. He perdido. Tengo el dolor perfecto y hermoso. Y tengo el brillo que colgaba de su cuello. Un recordatorio. Una nota de la sinfonía hecha objeto. Mi obra maestra emocional. La última entrada. Años después. Una sola línea escrita justo antes de nuestro 10º aniversario. Hannah es el lienzo ideal. Tan llena de luz. La obra maestra requiere contraste. El lento apagarse de una estrella brillante será mi obra magna. Luego la pérdida perfecta y permanente y finalmente estaré completo. Cerré el libro. El horror no estaba en los detalles. Estaba en el núcleo. No era solo avaricia. Era una enfermedad. No quería solo dinero. Quería ser el autor de su propia ópera trágica. Sentirse un alma profunda y sufriente. Y necesitaba matar para crear el decorado de su ego. No éramos personas. Éramos utilería. Margot, yo. Liam solo era un recurso de guión para el tercer acto. Llevé el cuaderno a la chimenea. Jake entró con 2 copas de vino. Vio mi cara, vio el libro en mi mano. ¿Qué es? Las notas del autor, dije con voz plana. No le conté los detalles. Algunos horrores son demasiado grotescos para compartirlos. Abrí el protector de la chimenea y coloqué el cuaderno sobre las brasas. Las llamas lamieron el cuero, luego prendieron, doblando las páginas en pétalos negros que brillaron en naranja y desaparecieron en ceniza. Es el lugar correcto para eso, dijo Jake en voz baja, dándome una copa. Observamos cómo ardía el último rastro físico de la fantasía de David. Cuando la última página se desintegró, sonó mi teléfono. Era la línea de emergencia 24 horas de The Shield que se desviaba a mí. Contesté. Consultoría Shield. Habla Hannah. La voz de una mujer, baja y temblorosa, con acento británico. Me dieron este número. Una amiga dijo que usted la ayudó. Mi marido me regaló un reloj inteligente nuevo por nuestro aniversario. Me dio una pequeña descarga, como electricidad estática, pero a propósito. Lo desmonté. Hay una aguja diminuta y un pequeño depósito. No sé qué contiene. Estoy en Ginebra. Él está en una conferencia hasta mañana. Tengo mucho miedo. Miré a Jake. Ya estaba leyendo mi expresión, dejando su copa y sacando su teléfono para rastrear la llamada. Hizo bien en llamar, dije con voz tranquila y firme. Escuche con atención. No toque el reloj otra vez. Métalo en una bolsa hermética. ¿Dónde está exactamente ahora? Mientras ella susurraba la dirección de un hotel junto al lago, le di instrucciones. Cierre la puerta con llave. Llame a recepción con cualquier excusa para que un empleado esté cerca. No beba nada del minibar. Jake ya estaba enviando mensajes movilizando a un socio europeo con el que trabajábamos. Tenemos un colaborador que puede llegar en 90 minutos, dije. No está sola.
Esto es lo que hacemos. Los detenemos. Colgué y miré las últimas brasas del cuaderno en la chimenea. Luego miré a Jake. Ginebra. Marido corporativo. Probablemente un ejecutivo farmacéutico. Aguja en un reloj inteligente. Probablemente una toxina cardíaca de acción rápida. Limpio, negable, tecnológico. El plano evoluciona. La boca de Jake era una línea dura. Cuanto más cambian las cosas. ¿Quieres que vaya? Pensé en Liam, dormido arriba, a salvo. Pensé en la mujer junto a un lago suizo, sosteniendo en su mano temblorosa el objeto de su propia muerte. Pensé en el libro de cuentas que había prometido equilibrar. No solo por mí, sino por todas las demás. Iremos los dos, dije con voz clara y segura. Ya no era Hannah, la posible víctima. Era Hannah Wright, de The Shield. La fortaleza. Reserva los vuelos. Vamos a atrapar a otro.